calendario electoral. Vamos de inmediato con la información. Culminó la aceptación de las precandidaturas para la presidencia de la República y la Asamblea Nacional. 17 binomios estarían en carrera para las elecciones generales de febrero del 2025. Este martes se cumplió el último día para que los binomios presidenciales aceptaran sus precandidaturas. El último en hacerlo fue Henry Cucalón de Construye, mientras que uno de los primeros fue el presidente Daniel Noboa, quien el pasado 9 de agosto aceptó su precandidatura en la Convención Nacional del Movimiento ADN en Quito. Esto es el principio de una transformación más grande, de que recién llevamos 9 meses, pero que debemos de consolidar este proyecto político, de consolidar esta, no solo candidatura, esta transformación. Noboa, al igual que otros precandidatos como Henry Kronfle del PSC, cumplieron con el paso de suscribir sus nominaciones en el evento público de las primarias de sus agrupaciones políticas. En estos casos, delegados del CNE supervisaron y avalaron la aceptación de las precandidaturas. Otros binomios acudieron a delegaciones provinciales o a la sede nacional del órgano electoral. De los 17 precandidatos anunciados, únicamente el exministro José Serrano no aceptó su nominación por estar fuera del país. Este martes informó que después de una profunda reflexión y tras evaluar detenidamente las circunstancias actuales, me veo en la obligación de declinar mi candidatura a la presidencia de la República por Centro Democrático. Mediante un pronunciamiento en la red social X, el CNE se refirió al pedido que había hecho días atrás el aspirante a Carondelet. José Serrano solicitó aceptar su nominación en un consulado de Ecuador en el exterior, lo que no está establecido en la normativa electoral. Es decir, obligatoriamente debería retornar al país para precandidatizarse, pero por motivos de seguridad adujo que no lo hará. Es así que Centro Democrático tuvo poco tiempo para analizar si nominaba a otro presidenciable. No vamos a quedarnos sin candidato a la presidencia de la República y analizaremos y evaluaremos si acaso nos conviene una alianza. Y la elegida fue Claudia Ormaza Loor Manavita, de 37 años, quien se convierte en la precandidata número 17 para estas elecciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Aquí hay un tema que todavía no ha sido subsanado o explicado, y es que Centro Democrático pues da la firma de su precandidata presidencial, que es Gemma Claudia Ormaza, pero no se habló ni se anunció quién sería el presunto, el posible candidato a la vicepresidencia, el precandidato. No hay. Y recordemos que José Serrano con Ana Bernal eran el binomio. Tiene que haber hombre y mujer. Si el candidato presidencial en este caso va a ser una mujer, el vicepresidente tendría que ser un hombre, pero insisto, Centro Democrático no lo ha mencionado. ¿Qué es lo que se menciona dentro de la opinión pública y sobre todo los más especializados en temas electorales? Que posiblemente Centro Democrático, a la hora de inscribir a su candidato, pues no vaya a Claudia Ormaza, porque evidentemente no están cumpliendo con los parámetros de los binomios presidenciales. Así que eso habrá que tomarlo en cuenta y esperar en los próximos días. Otro punto importante, me va a confirmar la producción si lo tenemos, es el tema de estas precandidaturas, la firma, la aceptación, porque también hay que aclarar algo. Se permitía que los partidos que hicieron primarias con convenciones nacionales grandes y presenciales, ahí en ese lugar podían aceptar la precandidatura. Los partidos que hicieron sus primarias vía telemática por Zoom tenían que obligatoriamente asistir a las delegaciones del CNE para poder aceptar la precandidatura. Eso es lo que ha hecho que tengamos algunos casos que fueron al CNE y otros que lo hicieron en sus propios eventos. Partidos de alquiler es un término que se ha vuelto a sonar en la opinión pública por la cantidad de precandidatos presidenciales que existen. Algunos de ellos son partidos con los que no compaginan ideológicamente los candidatos o no pertenecen a sus bases. En el siguiente reportaje analizamos esta dinámica social. 17 posibles nombres en la papeleta electoral del 2025. La causa de este fenómeno se debería a la legislación que rige sobre las agrupaciones políticas. Si es que alguien en este proceso electoral no participa en ninguna candidatura, simplemente pierde el registro electoral. Es decir, los partidos y movimientos se verían obligados a tener candidatos tanto de binomio presidencial como para la Asamblea Nacional. Son simplemente membretes. Y entonces, al ser solo membretes, no representan una fuerza, no representan una ideología, ¿no? Un criterio similar expresa el analista político Ramiro Rivera. Son tiendas donde se comercializa
el arriendo, la venta y el alquiler de los partidos, tiendas que cobran por candidaturas y un negocio lucrativo para cada 2 años para algunos mediocres que viven de la política. Para controlar la cantidad de candidaturas se necesitaría de una enmienda constitucional a una norma vigente desde 1998. Desde la opinión pública surgen propuestas. ¿Qué le parecería a usted que tengamos una ley donde aquel que no saca un porcentaje del 3% del cociente electoral tenga que devolverle la plata del Estado y quede inhabilitado por lo menos durante 8 años para que no juegue con la política? Pero algunos expertos mencionan que no se debería caer en modelos que impidan la participación democrática. Que tampoco se trata, desde mi punto de vista, a ir a un sistema bipartidista, porque eso también excluye. Finalmente, no se olvide que la posibilidad de la presencia de la gente en elecciones, así no tenga opción de ganar, algún rato podría tenerla también, ¿no es cierto? Desfoga tensiones sociales. Recordemos que en la legislación ecuatoriana un partido pierde su registro electoral si no suma el 4% de votos en 2 elecciones consecutivas, pero este cálculo es una sumatoria de las candidaturas para asambleístas nacionales, provinciales y parlamento andino. Sin embargo, al igual que puede desaparecer un movimiento, aparecen nuevos para terciar cada 4 años. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y para el periodo legislativo del próximo año, la Asamblea se va a conformar con 151 asambleístas, ya no con 137, como es la estructura de la actualidad. El Parlamento se va a integrar por 130 asambleístas provinciales, 15 nacionales y 6 por el exterior. Desde el 14 de mayo de 2025, el Salón Plenario Nela Martínez de la Asamblea lucirá más lleno. ¿Cuál es la razón? Pues le cuento que por efectos de los resultados del último censo de población, aumentó la representación legislativa por el incremento de la población. Es decir, para el nuevo periodo legislativo, la Asamblea tendrá 151 parlamentarios, 130 provinciales, 15 nacionales y 6 en representación de los ecuatorianos en el exterior. Las provincias que tendrán más asambleístas son: Azuay se incrementa en 1, total 6. Esmeraldas pasa de 4 a 5. Guayas de 20 a 24. Manabí de 2 a 3. Morona Santiago de 2 a 3. Orellana el mismo número. Distrito Metropolitano de Quito de 13 a 15. Pichincha de 3 a 4. Santa Elena en el mismo número y Tungurahua de 4 a 5. Nos pasamos discutiendo y cada asambleísta habla de entre 10 a 15 minutos. ¿Se imaginan lo que es aguantarle a un asambleísta hablar 10 o 15 minutos hablando de exhortos? Yo no soporto eso. En las pocas intervenciones que he tenido en este pleno he hablado máximo 3 o 4 minutos y he dicho las cosas como son, porque me canso de oír a los políticos y sobre todo en discursos que al final resuelven exhortar y para eso cobran sueldo. Ojo, entonces más bien irán pensándome en el otro año y voten bien. Y desde las propias organizaciones políticas se reconoce que no todos los precandidatos que conforman las listas para la Asamblea ocuparán una curul. Tomando en cuenta que existe el método de Webster y las listas son cerradas, no es un tema personal. Quien encabeza la lista es el que tiene el protagonismo, el resto, digamos, es una lista que cumple el requisito. Los 151 asambleístas en su primera sesión al asumir sus cargos deberán elegir a sus principales autoridades y conformar las 15 comisiones legislativas permanentes. Javier Ceballos, Noticias 7. El Tribunal Contencioso Electoral solicitó de manera formal a Diana Jacome, asesora presidencial, que aclare y amplíe la información de la denuncia presentada contra de Verónica Abad por violencia política de género. La denuncia fue presentada por Jacome el pasado 15 de agosto, con la que pide que se le suspendan sus derechos políticos y el pago de una multa que el juez considere oportuna. Según Jacome, Abad busca desestabilizar al país al denunciar al primer mandatario Daniel Noboa y a otros funcionarios de Estado, auspiciada por la vieja política. Y por cierto, sobre el tema del TCE había una disputa por la presidencia de ese organismo. Recordemos que Fernando Muñoz fue removido del cargo
Ivonne Coloma asumió como titular del TCE, pero Muñoz puso una acción de protección para recuperar la presidencia y ayer se pronunció un juez y manifestó que no, que Muñoz ha sido legalmente removido, se mantiene Coloma como presidenta. El argumento de Fernando Muñoz es que se vulneraron sus derechos, pero sin embargo, lo que se ha manifestado es que dentro de las competencias del TCE, el Pleno, con 3 votos, podía justamente hacer esta modificación. Entonces, en estos momentos, Ivonne Coloma se mantiene como presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Fernando Muñoz continúa como juez, no ha perdido ese cargo, pero ya no será la máxima autoridad de este organismo que tiene, como ya lo escuchamos y lo contó María Mercedes, entre sus varias acciones que analizar varias demandas por supuestas infracciones electorales, entre ellas las de violencia política de género, en las que habría incurrido Verónica Abad. Guerra contra el terrorismo. Más de 1 tonelada de cocaína incautada en Manabí y 15 aprendidos por tráfico ilegal de minería en Imbabura son algunos de los resultados de los operativos de control aplicados por el bloque de seguridad en todo el país. Miembros de una presunta red delictiva transportaban en estos camiones más de 600 sacos de oro triturado. El material, creen las autoridades, proviene de las minas ubicadas en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura, un sector de explotación de minería ilegal que es controlada, de acuerdo a informes de inteligencia, por el grupo terrorista Los Lobos. Como producto de esta operación se detuvo a 15 personas, entre ellas a personal militar en servicio activo, quienes de acuerdo a los primeros reportes estaban encargados de la custodia de la ilegal mercadería cuyo destino era Ponce Enríquez en Azuay para su procesamiento en lingotes de oro. Además, la policía decomisó 11 celulares, 3 fusiles, cargadores y cartuchos. En Manabí, en cambio, policía y fuerzas armadas en la playa de Crucita truncaron la descarga de una lancha cargada con más de 1 tonelada de cocaína. Al notar la llegada de policías y militares, los traficantes se dieron a la fuga disparando contra los uniformados. Tuvimos un enfrentamiento armado, producto de aquello dejaron abandonada la mercadería que ya estaba en la playa y se dieron a la fuga porque esto lo querían ingresar por mar. No era sustancias que estaban en tierra, sino que querían ingresar por mar para encaletar en las playas. Con el operativo Cero Impunidad 1641, se evitó que más de 13 millones de dosis de droga lleguen a los consumidores. La ilegal mercadería tiene una valoración para el mercado estadounidense en $27.2 millones y en el europeo en 54.5 millones. Javier Ceballos, Noticias 7. Los militares que se enfrentaron a alias Quevedo el pasado fin de semana en Pedernales, en la provincia de Manabí, recibieron una visita de las autoridades en el Hospital de las Fuerzas Armadas, donde se recuperan de sus heridas. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, les entregaron un reconocimiento honorífico por su valentía al lograr abatir al cabecilla criminal durante el ataque armado. Ellos, al igual que los 40.000 militares que combaten en territorio, recibirán una medalla por la lucha contra el narcoterrorismo. El gobierno busca reducir el hacinamiento carcelario en un 10% hasta el 2025 y por ello se revisan varias estrategias en colaboración con el programa de respuesta de la Unión Europea para fortalecer el sistema penitenciario del Ecuador. Revisemos los detalles a continuación. La canciller de la República, el director del SNAI, entre otras autoridades de Estado y de la Unión Europea, se reunieron en Quito para revisar los logros que se han alcanzado en el programa de ayuda al sistema penitenciario de Ecuador, que nació en 2022 con $2.5 millones de inversión. Con este dinero se han adquirido equipos biométricos, informáticos y de capacitación para más de 1.300 guías penitenciarios. Hoy todos están libres de extorsiones, ¿no es cierto? Antes era cobrado por todos. Ahora eso es un cáncer. Sin embargo, Marcos Aldunvide, director del Sistema de Atención a Privados de Libertad, señaló que existen miles de reos sin sentencia. Tenemos casi a 6.000 personas que están privadas de su libertad más de un año en espera de su sentencia. ¿No es cierto? Eso también es importante, que la justicia agilite
con la finalidad de reducir el hacinamiento. La meta del gobierno hasta el 2025 es reducir el hacinamiento hasta en un 10%, y en eso aportará la construcción de 2 nuevas cárceles, pero también se revisan otras medidas. Estamos realizando técnicamente, ¿sí?, 2 centros de máxima seguridad que van a tener una capacidad de 800. Estamos considerando indultos para las personas que no necesariamente tienen que estar ya en los centros de privación. Adicionalmente, estamos considerando para que los beneficios penitenciarios de las personas privadas de libertad que han cumplido su 40-60% de la pena puedan salir. De su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld destacó la ayuda de la Unión Europea para combatir el crimen transnacional y el nuevo financiamiento que se consiguió para fortalecer la ayuda al sistema penitenciario. Y el día de hoy se da un gran anuncio que Italia pone más fondos para que se siga evaluando y se siga revisando este programa exitoso dentro del programa de recuperación de las penitenciarías en el Ecuador. Bueno, para empezar son 1.2 millones de dólares. Seguramente con eso vamos a poder trabajar 1 o 2 años, pero como estaba diciendo antes, eso es solamente lo que podemos anunciar por ahora, pero muy pronto va a llegar más recursos. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana, 19 minutos, compañeros, nos vamos a la pausa. ¿Les parece? Regresamos con un avance de los deportes y también les contaremos sobre los controles de tránsito preventivos que se darán en la capital. Así es. Ya volvemos. Siete de la mañana con 22 minutos, ya estamos listos para este avance a esta hora de la mañana con Santi Vivanco de los Deportes. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Mercedes? Muy buenos días, a Sofi también, Lautaro, por supuesto, a todos nuestros amigos televidentes, y claro que sí, con un pequeño abrebocas de lo que será el segmento de deportes hoy miércoles en Noticias 7. Y por supuesto nosotros vamos a arrancar con Jeremy Sarmiento, que está destacando en el fútbol internacional, en Inglaterra específicamente, y es que ayer marcó un gol en la Copa de la Liga Inglesa, en la Carabao Cup. Y aquí estamos viendo la encuesta que ponía el Brighton en sus cuentas oficiales para escoger al mejor jugador del partido. Y ahí si quitamos un momento los caracteres, productor, ahí estamos viendo. Y ganó, por supuesto, Jeremy Sarmiento. El mejor jugador del partido fue el ecuatoriano, el hincha del Brighton escogió, y después de ver el buen rendimiento de nuestro compatriota, que marcó el segundo gol del partido, jugó 81 minutos, fue escogido como el mejor jugador del partido. Vamos ahora a cambiar de tema y de disciplina también. Novak Djokovic, que el día de ayer avanzó sin ningún problema a la segunda ronda del US Open, y hoy estará enfrentando, de hecho en cuestión de minutos, saltan ya a la cancha para enfrentar a su compatriota Laslo Djere, que actualmente se ubica en el puesto número 106 del ranking ATP. Es decir, Novak Djokovic, el más ganador de Grand Slam, no debería tener problemas para avanzar hacia los octavos de final del US Open. Y en este momento vamos a dar una noticia triste que ya lo adelantaba Lautaro también en los saludos, y fue que ayer se confirmó el lamentable fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo, jugador de 27 años del Nacional. El jueves pasado, Nacional de Uruguay, el jueves pasado él sufrió una arritmia, un paro cardíaco en el partido que se disputaba en Sao Paulo frente al equipo de esa ciudad precisamente. Al minuto 84 del segundo tiempo, Juan Manuel Izquierdo tuvo un dolor en su pecho, de hecho se desplomó en el campo de juego, fue llevado de inmediato a un hospital de la localidad paulista, donde se mantuvo internado con respiración artificial hasta el día de ayer, donde su equipo lamentablemente, compañeros, confirmó la muerte de Juan Manuel Izquierdo. Y hay varias condolencias, por supuesto, el fútbol ecuatoriano, los equipos de la Liga Pro no se quedaron atrás, y ahí estamos viendo un tuit de Barcelona donde expresaba sus condolencias por la irreparable pérdida y acompañaba al mundo del Nacional de Uruguay en este dolor. Independiente del Valle también, por supuesto, expresaba su nota de dolor por Juan Izquierdo. Liga de Quito y el Nacional también serían presentes. Aquí estamos viendo la publicación de Liga de Quito, donde lamentaba
el fallecimiento del futbolista uruguayo, joven futbolista uruguayo, Lautaro. Un aspecto muy triste también es que hace 15 días había nacido su hijo. Había unas imágenes de él en el hospital cargando al bebé y lastimosamente sucede esto de manera impredecible e inesperada. Y no es el primer futbolista que lastimosamente vemos que se desploma en cancha. Yo me acuerdo hace muchísimos años, hace unos 20 años aproximadamente, el camerunés Marvin Foé, que también se desplomó, Antonio Puerta en España, y así hay varios que lastimosamente han perecido. ¿Se debe a alguna condición congénita o no hay todavía un diagnóstico claro con este jugador? Mira, muchas veces es una condición congénita y es algo que no se puede saber. Es el caso, por ejemplo, de Cristian Benítez, que si bien a él no le pasó en la cancha, pero sí le pasó después de un partido. Ya cuando le hicieron la autopsia, se reveló que él tenía un problema en su corazón, que era prácticamente indetectable y le iba a pasar en algún momento de su vida. Lamentablemente hay jugadores que les pasa dentro de la cancha. El caso que tú decías de Marc-Vivien Foé, el camerunés, en el 2003, él fallece dentro de la cancha, ni siquiera pudieron salvarlo y llevarlo a un hospital. Hay jugadores también como Puerta en España que él sí logra salir caminando, incluso después de desplomarse en el campo de juego, y fallece en el hospital. El mismo caso que Juan Manuel Izquierdo. Lamentablemente pasan estas situaciones y nos solidarizamos con el Nacional de Uruguay, con todos sus familiares por este duro momento que están pasando tras el sensible fallecimiento de esta repentina e inesperada muerte de Juan Manuel Izquierdo. Septiembre precisamente a nivel mundial es el mes del corazón y nos recuerda, en muchas organizaciones sin fines de lucro recuerdan que estas son enfermedades silenciosas. No solamente les pasan a los deportistas, sino en realidad a toda la población. Los infartos de miocardio no se advierten, ni tampoco temas como hipertensión y algunos elementos relacionados. Así que una vida sana también puede evitar que tengamos este tipo de inconvenientes tan lamentables como el que hemos visto en el deportista. Y ahora les recordamos, compañeros y amigos, que continúan vigentes los operativos preventivos por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito para quienes circulan con exceso de velocidad en el Distrito Metropolitano, en la parte de la urbe. En la parte urbana 50 kilómetros por hora y en la parte para el transporte público son 40 kilómetros por hora. Los operativos preventivos se realizan usualmente los martes y los jueves, pero de todas maneras hay varios operativos que no se advierten en ciertos sectores de la capital durante toda la semana, así que hay que acostumbrarnos porque pronto vendrán los operativos sancionatorios y ahí sí podemos tener hasta el 30% de un salario básico unificado como sanción, 10 puntos en la licencia, así que más bien hay que estar prevenidos y acatar la norma. Ahora vamos a cambiar de tema y hablar de la radiación del clima en el Ecuador. Vamos con el primer cuadro sobre lo que pronostica el INAMI para este miércoles, donde, por cierto, ya les anticipo que en algunas localidades bajó el número o el puntaje de radiación que habíamos tenido en días anteriores. Vamos a ver entonces, producción, si me ayuda primero con la radiación, sobre todo de la parte que es Pichincha, al norte del país. Ahí estamos viendo entonces que en nuestra provincia, donde nos encontramos nosotros, 10 puntos, es decir, muy alta la radiación, lo mismo en Imbabura, mientras que en el resto del Ecuador no supera los 8 puntos, esto sobre todo en la Sierra Central y en Loja. En lo que es el austroecuatoriano y la costa, es un nivel alto que está bordeando entre los 5 a los 7 puntos, así que tampoco hay que descuidarse. Y únicamente en el interior de Esmeraldas y en lo que es Santo Domingo de los Áchilas, 5 puntos, es decir, moderado. Hay que utilizar en todo el país bloqueador siempre que usted salga a la calle, principalmente de 10 a 15 horas, pero insistimos lo que decimos cada día, en Pichincha, en Imbabura, justamente por estar en la mitad del mundo, la radiación es muy alta y por ende hay que tener cuidado. En buena hora no estamos superando los 11 puntos como la semana anterior, pero de todas maneras hay que tener cuidado. Vamos de inmediato con la información de las cámaras del EQ 911, el Sistema Integrado de Seguridad, para que ustedes a esta hora de la mañana, 7:29, conozcan lo que está ocurriendo en la ciudad de Guayaquil. Ahí las tienen, estamos viendo en el sector de SECAP, esto es en el centro de la ciudad. Mucho tráfico a esta hora, afortunadamente se lo ve fluido, mucho cuidado también de seguir el orden, hay muchas motos como podemos observar en estos momentos también, así que hay que cada uno respetar su lugar, su espacio, su carril para que pueda existir esa movilidad. Bueno, ahí vemos
que no lo están haciendo correctamente. En estos momentos acabamos de apreciar unas impericias que están llevando adelante también, se paran en la mitad de la calle. Exacto. No se parqueen cerca de las veredas de avenidas rápidas, así sea un segundo, porque ese segundo genera congestión y pueden haber accidentes también. Bueno, estamos observando que eso es lo que está ocurriendo en la parte del centro de la ciudad de Guayaquil. Nos vamos a otro punto en La Pampa, por ejemplo, que tenemos una visión mucho más panorámica de un sector donde no hay mucho movimiento, está tranquilo. Hacia el fondo podemos observar también tráfico fluido de la ciudad de Guayaquil. Nublado también a esta hora todavía temprano, ¿no? Que ha sido una constante en la ciudad de Guayaquil los últimos días. Ahora les voy a dar un dato que lo acaba de publicar el INAMI. Y es que se pronostica alta temperatura diurna de aquí al final de mes. Es decir, tenemos 3 días seguidos de temperaturas muy altas en la parte de Guayaquil. Se prevé que se llegue a los 30 grados. Pero atención con este dato, y perdón que me cambie de localidades y de regiones, pero en la Amazonía se habla que estos días va a superar inclusive o podría superar los 34 grados de temperatura. Y acá en la región interandina, hoy inclusive en Quito, podríamos llegar a los 27 grados, muchísimo calor en el Ecuador, en Guayaquil en cambio, sí, hasta 30, 31, pero en todo caso se vienen temperaturas muy altas en todo nuestro país, según dice el INAMI. Con viento, y eso puede permitir que existan las condiciones para la propagación de incendios forestales, también lo indica el INAMI. Nos vamos a una pausa y regresamos. Tenemos mucho más el día de hoy en nuestro informativo. Regresamos también con nuestra entrevista a Alex Valle, docente y analista político. Hablaremos sobre el uso progresivo de la fuerza y también haremos revisión a las precandidaturas presidenciales. No se lo pierdan. Así es, Lautaro, 7 de la mañana con 48 minutos y como lo habíamos anunciado, presten mucha atención porque aquellas personas que aún no tienen una casa propia, existe una opción por parte del Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional, que es la entidad encargada de entregar los bonos no reembolsables de hasta $5,000 para estas casas que estén valoradas en $39,900. Este incentivo aplica para todo el país, así que veamos los detalles. Tu casa, incentivos inmobiliarios. Existe una única condición para ser beneficiario del bono no reembolsable para comprar una casa de hasta $39,900 en cualquier zona del país. No ser beneficiario de cualquier otro tipo de apoyo económico que brinde el gobierno nacional. Este incentivo para las viviendas será de $4,000 para cualquier ciudadano, pero si es menor a 33 años, el valor aumenta a $4,500 y si es mujer, alcanza los $5,000. Por lo menos. Siempre es más. El del 10% de ahorro para el comprador final es muchísimo más fácil que una persona con un descuento tan grande se anime a comprar una casa. Estas casas las podrán construir promotores inmobiliarios privados, quienes serán los encargados de difundir este beneficio. Para varios representantes del sector, esta entrega de dinero por parte del gobierno marca la diferencia entre poder comprar o no una casa. Muchas veces, aunque parece poco, este valor de $4,000 puede ser la diferencia entre que una persona sea sujeto de crédito o no. Los promotores inmobiliarios que decidan construir este tipo de casas serán quienes, cuando oferten las viviendas, comuniquen a los clientes del beneficio que entrega el Ministerio de Vivienda. Aproximadamente unas 17,000 viviendas que vayamos a hacer. El gobierno destinará $80 millones para esta entrega de bonos para viviendas, que pueden ser o no catalogadas de interés social. Lo que sí garantizan las autoridades es que los espacios serán para una vida segura, digna y tranquila. En urbanizaciones con seguridad, con piscina, con canchas, etcétera. No, sí se puede dar dignidad. De acuerdo a cálculos estatales, las cuotas mensuales por cada vivienda oscilarían entre los $180 a $250. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Finanzas se informó que durante el gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, se han pagado $8,665 millones a proveedores y entidades públicas. De estos valores, 2,727 millones corresponden a obligaciones heredadas.
Según el documento presentado este martes por el Ministerio de Economía, se da cuenta que con la aplicación de un plan económico adecuado se ha logrado optimizar los recursos y reactivar la cadena de pagos pendientes con los proveedores del Estado y las entidades públicas. En ese sentido, se explica que los 9 meses de gobierno del presidente Daniel Noboa se ha pagado 8.665 millones de dólares, de los cuales 2.727 millones fueron por obligaciones heredadas de anteriores gobiernos. Se explica además que el fortalecimiento de los ingresos del Estado permitió incrementar también el presupuesto para la seguridad ciudadana en alrededor de 600 millones, de los cuales 324 millones corresponden al Ministerio de Defensa Nacional, 111 millones al SNAI y 105 millones al Ministerio del Interior. Además, se aumentó en más de 100 millones de dólares el presupuesto del Ministerio de Salud para que pueda cumplir con sus proveedores, como son las clínicas dializadoras, Solca, Junta de Beneficencia de Guayaquil, entre otros. Por otra parte, a las entidades de la Seguridad Social se les pagó alrededor de 1.934 millones, dice el documento. Se informa además que el gobierno está prácticamente al día con las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. En la actual administración se les ha transferido más de 2.671 millones de dólares. También se da cuenta de que se ha entregado de manera puntual los recursos correspondientes a bonos sociales que protegen a las familias más vulnerables. A julio de este año se transfirió un total de 795 millones. Se canalizaron 4.3 millones de dólares para el sistema de protección a los usuarios del transporte. Los mayores ingresos permitieron liberar recursos para cubrir los incentivos para jubilación en el sector público por 79 millones de dólares. El comunicado concluye que en el segundo semestre del año habrá un crecimiento económico positivo y la creación de más empleo, como lo proyectan los propios organismos internacionales. Rommel Garzón, Noticias 7. En el Cantón Durán de la provincia del Guayas se presentó la campaña Sembrando Vidas. Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional liderada por el Ministerio del Ambiente con el objetivo de sembrar al menos 300 plantas con la participación de más de 1.000 estudiantes de varios colegios del país. Otra de las acciones de esta iniciativa serán las inspecciones de los rellenos sanitarios, campañas educativas sobre el consumo adecuado del agua y la entrega de pastillas de cloro para así purificar el líquido vital que consume la población. Solo en Durán se entregaron 30.000 pastillas, cada una purifica 5 litros de agua. Entre septiembre, octubre y noviembre, 6 instituciones educativas más de esta zona del Guayas se sumarán a la iniciativa. Con el apoyo de los ciudadanos, academias, sectores productivos y con la decisión política de un gobierno que resuelve y cercano a su gente, realmente se pueden generar cambios efectivos en Durán y en todo el Ecuador. Y por cierto, también vamos a hablarles sobre medidas que está haciendo el Gobierno Nacional para la prevención. Y esto es que transfirieron 4.6 millones de dólares para la ejecución del Plan de Prevención y Mitigación de Inundaciones, donde en el cantón Chone, provincia de Manabí, cuyo avance, por cierto, es del 50%. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó que ese proyecto va a beneficiar a más de 90.000 personas en toda la provincia. No nos olvidemos que Chone se inunda y bastante fuerte. El Plan de Prevención y Mitigación de Inundaciones incluye la construcción de muros en los ríos Chone y Garrapata de la provincia de Manabí. Serán 31.41 kilómetros intervenidos. La obra tiene un 50% de avances. Se realizan trabajos en conjunto entre la Prefectura y el Gobierno Nacional. Hemos asignado 4.7 millones de dólares. Estos son recursos económicos para los GATS, que no son reembolsables, porque están puestos por y para los ciudadanos. Varias autoridades realizaron un recorrido para constatar los avances del trabajo junto al presidente de la República, quien enfatizó que la obra beneficiará a más de 90.000 personas y estará terminada a principios del 2025. Nosotros no vamos a dar migajas, nosotros vamos a dar el pan completo y también les vamos a traer el horno para que ustedes lo puedan hacer. El jefe de Estado además recordó la tarea de combate contra el crimen organizado, que continuará en la provincia y en el país. Ténganlo por seguro, mientras nosotros estemos aquí no descansaremos hasta ver a Manabí segura, productiva y en paz. Además, los cantones de San Vicente, El Carmen, Sucre, Bolívar y Flavio Alfaro recibieron 442.000 pastillas de cloro, entregadas por el Ministerio del Ambiente. Cada pastilla purifica 5 litros de agua, con lo cual también se combate a la desnutrición crónica infantil. Sofía Vintimilla, Noticias 7.
El Ministerio de Energía informó que está prevista la contratación de 788 megavatios de potencia adicionales durante el periodo de estiaje, ante la eventual disminución de la generación eléctrica por falta de lluvias en las zonas de los embalses. Hasta el momento se han recibido 142 propuestas para la generación energética emergente. De los 788 megavatios, 341 ya fueron incorporados al Sistema Nacional Interconectado. Entre ellos se encuentran una barcaza que prevé 100 megavatios. Además, se retiró y está previsto que se alquile una segunda barcaza con 200 megavatios para ser conectada también en las esclusas de Guayaquil. 7:56 de la mañana, vamos avanzando. Regresamos luego de la pausa con el enlace público, nuestras compañeras y también con Sofía, que va a dirigir este espacio. Volvemos enseguida.